En el ojo de la tormenta. Son las 10 de la mañana, 16 minutos. Saludo a esta hora al señor exministro Jorge Humberto Botero. Doctor Botero, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes en Buga, en el Valle del Cauca y en las distintas partes del país donde los escuchan. Bueno, doctor Botero, en una reciente publicación en el portal lasillavacia.com, usted hace algunas precisiones frente al manejo que se le ha dado a la salud del señor presidente, las declaraciones del vicepresidente y la actuación del senador Roy Barreras. Pero yo sí quiero preguntarle una sola cosa: ¿la figura del vicepresidente debería ser suprimida teniendo en cuenta que Angelino no está en condiciones de salud para reemplazar al presidente? No, a ver, la conveniencia institucional de mantener o no la figura del vicepresidente como eventual sustitutor del presidente de la República es una discusión que vale la pena dar, pero es completamente distinta y separada de la discusión con relación a la salud del vicepresidente actual. El primer tema es un tema institucional de reglas básicas de funcionamiento del Estado. El segundo es un tema de coyuntura que está referido al estado de salud del vicepresidente Angelino Garzón. Bueno, pero con todo ese novelón de la salud del presidente, el senador Roy Barreras, se le notó sus ansias de poder, al insistir en un nuevo examen al vicepresidente Angelino Garzón, lo que consideró Garzón un golpe de Estado. Otro traspiés del vicepresidente, como usted dice en su blog de La Silla Vacía. Pues ahí se han cometido muchos traspiés, pero antes de entrar en esos detalles yo creo que vale la pena hacer una consideración más general. El Estado necesita tener reglas de juego absolutamente claras para los casos de sucesión presidencial. El mecanismo ordinario de sucesión es la elección al fin del mandato presidencial de 4 años. El mecanismo excepcional es la sustitución del presidente por su incapacidad absoluta para el desempeño del cargo, y son distintas las razones que a ello conducen, en cuyo caso el vicepresidente elegido popularmente o en sustitución suya, el que elige el Congreso, suplen al presidente de la República. Se requiere que eso esté bien definido en la Constitución y que de hecho esté en condiciones de operar cuando se requiera. En este caso las reglas constitucionales son claras, pueden funcionar bien, pero infortunadamente tenemos una incertidumbre que deriva del accidente vascular o cerebral que tuvo el vicepresidente de la República y que podría menoscabar su capacidad del ejercicio del cargo. Esto es una presunción apenas porque no tenemos acceso a la información sobre su estado de salud que nos permita llegar a una conclusión clara. Justamente ese es uno de los factores que hay que corregir. Pero el punto aquí es que la figura del vicepresidente está solamente para reemplazar al presidente en el caso de que así lo requiera, es decir, que no necesita que en los actuales momentos haya un vicepresidente, porque de todas maneras puede haber una figura delegataria. No, a ver, la sucesión presidencial tiene varios escalones, pero el primero y principal de ellos es el vicepresidente. En este caso lo que es deseable es que el vicepresidente de la República esté en condiciones de reemplazar al presidente en el momento que se requiera. Y el momento puede ser cualquiera porque, pues como es evidente, ninguno de nosotros tiene asegurada su vida, su estado de salud. Y el punto acá, infortunadamente, es que no sabemos, en consecuencia de los problemas de salud que ha padecido el vicepresidente de la República, si está o no en condiciones de reemplazar en cualquier momento, no en el futuro, sino en cualquier momento, al presidente Santos. El doctor Angelino se ha negado a los exámenes y por consiguiente permanecemos en esa situación de incertidumbre que para bien de las instituciones y de la estabilidad política del país debería resolverse con prontitud. Es que al vicepresidente le gusta opinar y lo hace de más, incluso opina para ir en contra de su jefe, el presidente. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, ese es un problema distinto. Yo desearía cerrar el primero. Me parece indispensable, y ya contesto esto, me parece indispensable que de buen grado, por su propia voluntad, el vicepresidente se someta a los exámenes que se le han pedido y en caso de que se negare a ello, pues una resolución conjunta de Senado y Cámara, que son quienes eventualmente entrarían a designar un vicepresidente en caso de que el vicepresidente actual no pudiera ejercer el cargo,
pues en una resolución se ordene al vicepresidente hacerse los exámenes y si él se negare, cosa que yo pensaría que no ocurriría, pues pongan en marcha el proceso constitucional que transcurre en el Congreso de sustitución del vicepresidente de la República. Ojalá no lleguemos allá, ojalá el doctor Angelino Garzón se someta de buen grado a esos exámenes, ojalá sus condiciones de salud, a pesar de alguna limitación física que es perceptible, no le impidan el desempeño eventual del cargo. O sea, eso es lo que yo anhelo. A mí me parecería muy lamentable que tuviéramos que poner en funcionamiento el proceso de sustitución del vicepresidente en el Congreso, pero hay que tomar unas medidas y la incertidumbre en la que estamos no le conviene al país, no le conviene a nadie. Esto ya es distinto a la discusión a la que ustedes me quieren llevar sobre las opiniones que sobre distintos tópicos el vicepresidente suele plantear, que es por supuesto un tema absolutamente relevante. Muy bien, doctor, también quiero aprovechar la entrevista para preguntarle sobre este nuevo proceso de paz que inicia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en Noruega. ¿Sí vamos a llegar a algo? A ver, nadie lo sabe porque es un proceso sometido a enormes incertidumbres, pero casi todos anhelan y anhelamos que tenga éxito. Mi impresión es que las condiciones de hoy son las mejores que hemos tenido, digamos, en los últimos 30 años para acometer con posibilidades de éxito un proceso de paz. Mire los factores que son muchos. Ha habido un fortalecimiento que antes no teníamos de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Ese fortalecimiento de la capacidad militar se ha traducido en un nuevo balance de la correlación de fuerzas en el conflicto ampliamente favorable a la fuerza pública. La estrategia del presidente Pastrana, fallida en cuanto a la obtención de la paz, fue exitosa en lograr el descrédito absoluto desde el punto de vista político de la subversión. Incumplió y no fue leal al proceso. El gobierno actual y el presidente Santos tiene amplia experiencia en estos temas. El país ha acumulado una experiencia. Su estamento directivo sabe cuáles fueron las causas de los fracasos anteriores y existe la voluntad de no repetir los errores y más bien fortalecer las capacidades que tenemos. No se nota mucho en los discursos, pero más sí en los hechos que las FARC tienen una nueva actitud. Ellos tienen aprendida también la lección del Caguán y saben que esta es posiblemente su última oportunidad. O sea, yo creo que hay motivos para ser optimistas sobre la suerte del proceso y hay que esperar que transcurra con éxito, por supuesto, sin que tengamos la seguridad de que así va a suceder. Doctor Jorge Humberto, por un lado está el proceso de paz con las FARC y por el otro están los grupos que están al margen de la ley y que por supuesto están haciendo estragos en el país, tanto en Antioquia, en el Valle y en otros departamentos en los que pues por supuesto están haciendo ataques y que no se podría decir a ciencia cierta en algún momento si las FARC dan el paso a decir sí, listo, nosotros nos comprometemos con la paz, pues qué va a pasar con estos grupos y qué piensa usted de la situación del país que por un lado se está saliendo de las manos entre comillas porque todos están tratando de pelearse el poder. Bueno, hay varias preguntas en lo que acabas de decir. Ciertamente hay grupos armados puramente delincuenciales, delincuencia organizada que perturba al país en el momento actual y eso por desgracia tampoco es nuevo. En esos casos no hay negociación posible, se trata de delincuencia común cuyos móviles políticos no existen o si los expresan no son creíbles y frente a ellos no cabe sino el peso de la ley, el peso de la autoridad. Con relación a las FARC, pues lo que es muy interesante es que para poder negociar con ellos hay que admitir que tienen en su accionar guerrillero un trasfondo político, si no, no tendría ningún sentido que negociáramos. De tal manera, y esto es una paradoja bien interesante, que el gobierno del presidente Santos, para poder negociar políticamente con la guerrilla, la tiene que relegitimizar. La guerrilla quedó en un estatus político extremadamente débil como consecuencia del proceso del Caguán. El presidente Uribe desarrolló una estrategia
uno de cuyos elementos era negarles todo valor político. Siempre se les calificó como esos bandidos, esos terroristas, dentro de una estrategia de vencerlos por la vía militar. Ahora estamos dando un viraje, y ese viraje conduce a darles estatus político, y por eso estamos en esta negociación que será, por supuesto, muy compleja y muy interesante. Muy bien, doctor Jorge Humberto Botero, estamos realmente hablando con una verdadera autoridad en temas políticos y públicos en el país. Muchísimas gracias por su tiempo, le deseo una feliz mañana. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.